¿Te atreverías a entrar en el mundo de H.H. Holmes, el asesino en el Hotel de los Horrores? Prepárate para descubrir la verdad detrás de uno de los criminales y asesinos más siniestros de la historia. Pero ten cuidado, una vez que comiences este viaje, no hay vuelta atrás. Bienvenidos al primer episodio de Bajo la Lupa. Hoy nos sumergeremos en la oscura y retorcida historia de H.H. Holmes, explorando no solo sus crímenes, sino también los trastornos y aspectos de su personalidad desde la perspectiva de la psicología, que le llevaron a convertirse en uno de los mayores asesinos en serie de la historia. Herman Webster Mudgett, conocido más tarde como H.H. Holmes, nació el 16 de mayo de 1861 en Hillmanton, Nuevo Hampshire. Proveniente de una familia aparentemente normal, Holmes no mostró signos evidentes de comportamiento violento en su juventud. Sin embargo, desde temprana edad, reveló un talento excepcional por la manipulación y el engaño. A medida que crecía, Holmes desarrollaba una habilidad innata para encantar a aquellos que lo rodeaban, ocultando hábilmente sus verdaderas intenciones detrás de una fachada de amabilidad y simpatía. Durante su tiempo en la Universidad de Michigan, donde estudió medicina, Holmes comenzó a involucrarse en actividades criminales, incluyendo estafas y fraudes. Su inclinación por el engaño se combinó con su conocimiento médico, proporcionándole las habilidades y el conocimiento necesario para cometer crímenes atroces con impunidad. La notoriedad de Holmes alcanzó su punto máximo cuando decidió establecerse en Chicago, en preparación para la Exposición Mundial del año 1893. Considerado el primer asesino en serie de los Estados Unidos, H.H. Holmes era un estafador y un seductor. También cabe aclarar que su apodo H.H. Holmes es debido a que él era muy fan de la saga de libros Sherlock Holmes. Durante este año en Chicago, Holmes, en 1893, que se celebraría, como se mencionó, la Exposición Mundial, el doctor iba a aprovechar la oportunidad de hacer dinero. Siempre le gustó mucho el dinero, aparentemente. Así que ahí, en un solar que compró, construyó un edificio de 3 plantas al que llamaría World's Fair Hotel, aunque los vecinos se referían a él como el castillo. No, espera que deje de ladrar. También fue entonces cuando conoció a Benjamin Pitezel, constructor y carpintero de un pasado algo turbio, que fue el encargado de dirigir la obra, siempre bajo las precisas instrucciones e indicaciones de Holmes. El castillo era un edificio bastante convencional, con fachada de ladrillo, grandes escaparates y amplios ventanales en forma de bow window. En su planta baja del edificio, Holmes recolocó una farmacia que él tenía, así como varias tiendas de regalos y souvenirs. En las plantas superiores se disponían las habitaciones para los viajeros provenientes de todos los rincones del país y del mundo. Habían llegado a Chicago a ver la famosa Feria Mundial. El hotel de H.H. Holmes era mucho más modesto que otros hoteles de la época, pero tuvo un gran éxito durante el tiempo que duró esta feria. Permaneció abierto durante todo 1893 y dio acogida tanto a huéspedes como a ciudadanos de Chicago que trabajaron en la farmacia y en las tiendas de souvenirs. Fue un edificio macabro, que después fue conocido como el Hotel de los Horrores, un hotel diseñado específicamente para facilitar sus crímenes, diseñado con pasadizos secretos, trampas mortales y cámaras de gas. Algunas cámaras tenían salidas directas desde las canalizaciones del gas. Algunas otras estaban forradas totalmente por acero, cuidadosamente insonorizadas y recubiertas de tela de asbesto. Allí, las víctimas se asfixiaban lentamente entre bocanadas tóxicas sin que nadie escuchase sus gritos. Un monstruo formado por decenas de habitaciones oscuras sin ventanas. Algunas eran tan pequeñas que apenas cabía una persona, tan bajas que una persona ni siquiera podría mantenerse de pie. Puertas que abrían desde afuera, puertas que estaban tapadas que no iban a ningún lado, pasadizos de igual forma que no iban a ningún lado, escaleras que no conducían a ninguna parte, pasillos que se volvían estrechos y estrechos cada vez más, hasta que finalmente
no se podían atravesar. Un laberinto de esquinas angulosas, sin salida, y puertas que conducían a otras puertas que estas conducían a trampas en el piso. Este edificio se convirtió en la herramienta principal de Holmes para cometer sus crímenes. La capacidad de Holmes para ocultar sus atrocidades dentro de este laberinto ilustra no solo su inteligencia retorcida, sino también su desprecio absoluto por la vida humana. No había arquitecto para la construcción de este edificio. El arquitecto era Holmes. Y la construcción pasó por diversas manos, por docenas y decenas de manos, que realmente los albañiles nunca tuvieron la oportunidad o la constancia completa de qué estaban construyendo o el propósito del mismo. Sin embargo, muchos detalles de esto, de la construcción, de los crímenes, son supuestamente exagerados o fabricados, ya que se consideran sensacionalistas y no se ajustan realmente a la realidad histórica. ¿Qué pasó después? Tras el cierre de la exposición, Holmes y Pitezel abandonaron Chicago, pero no abandonaron sus planes criminales. Ellos principalmente, sus crímenes se trataban de apuestas de caballos. Holmes de hecho inició principalmente sus crímenes estafando a los seguros médicos para cobrarlos. Tanto Holmes como Pitezel elaboraron un plan para simular la muerte de Pitezel y cobrar el seguro y repartir los $10,000 del mismo entre los dos. Sin embargo, cuando se trasladaron a Filadelfia para cometer este acto, Holmes consideraba que si querías hacer una muerte simulada, tenías que hacerlo real. Así que mató a Pitezel y lo llenó de cloroformo para fingir que se había suicidado. ¿Cómo hizo Holmes todos sus actos, todo esto para que se llevara a cabo, incluyendo el caso de Pitezel? Holmes, conocido también como el Doctor Muerte o el demonio de Whitechapel, dejó un rastro de asesinatos en su siniestro camino hacia la infamia. Las personas que cayeron bajo su influencia se convirtieron en presas, indefensas de su despiadada sed de poder y control, desde mujeres jóvenes hasta hombres inocentes. Ninguno estaba a salvo de las garras de este depredador. Utilizaba identidades falsas, estafaba a compañías de seguros, como lo mencionaba antes, y robaba cadáveres de hospitales y de cementerios para así poder experimentar. Su modus operandi era muy meticuloso y muy siniestro. Las víctimas de Holmes provenían de diversos orígenes y circunstancias, pero todas compartían una característica en común: se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Muchas de ellas fueron atrapadas por las promesas de empleo o alojamiento de su hotel, su infame castillo del asesinato. Otros cayeron presas de sus encantos superficiales y su capacidad para generar esa confianza de aquellos que lo rodeaban. Entre las víctimas de Holmes se encontraban principalmente mujeres jóvenes. Muchas de ellas buscaban una vida mejor en la bulliciosa ciudad de Chicago. Algunas eran huéspedes desprevenidas de su hotel, mientras que otras eran empleadas en sus negocios o simplemente conocidas casuales cruzaron su camino. Aunque las estimaciones varían, se cree que el número de víctimas de Holmes podría oscilar entre 20 y 200 personas, aunque el número exacto nunca fue confirmado. La táctica que utilizaba Holmes para atrapar a sus víctimas eran variadas y retorcidas. Como mencionaba, ofrecía empleo, seducía a mujeres vulnerables con promesas de amor y estabilidad. Holmes demostró ser un manipulador consumado capaz de adaptarse a cualquier situación para lograr sus objetivos siniestros. Una vez que caían en sus garras, las víctimas de Holmes enfrentaban un destino horrible y desgarrador. Muchas de ellas y ellos fueron sometidos a torturas indescriptibles antes de ser asesinados, mientras que otras personas fueron utilizados simplemente como conejillos de indias en sus experimentos siniestros. Sus cuerpos fueron luego desmembrados y eliminados en el sótano de este mismo castillo u hotel, dejando poco rastro de su existencia. Como tal, el perfil psicológico de H.H. Holmes revela un individuo profundamente perturbado. Exhibía rasgos típicos de la psicopatía, incluyendo la falta de empatía, incapacidad para cumplir normas sociales y remordimiento por sus acciones. Era un manipulador consumado capaz de ganarse la confianza de sus víctimas y ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una fachada de carisma y amabilidad. Holmes, como tal, era un maestro en el arte del engaño, capaz de cambiar la personalidad según lo exigiera la situación. Podía presentarse como un caballero encantador y atento cuando le convenía, pero detrás de esa máscara yacía un individuo despiadado y sin escrúpulos. Su capacidad para manipular y controlar a quienes lo rodeaban revela una complejidad psicológica profunda y retorcida. Además de sus rasgos psicopáticos, Holmes también mostraba una propensión a la grandiosidad y la fantasía. La meticulosa planificación de sus crímenes y la construcción del Hotel de los Horrores sugieren una mente calculadora y obsesiva, señalando posiblemente algún trastorno obsesivo compulsivo en su dinámica criminal, sino también un monumento a su propia superioridad y astucia. Esta mezcla de narcisismo y crueldad contribuyó a la creación de uno de los asesinos en serie
más notorios de la historia. Su capacidad para engañar subraya la importancia de comprender la psicología del crimen en las evaluaciones de riesgo. H.H. Holmes, más que un simple asesino en serie, se convierte en un enigma psicológico, aún más intrigante cuando se observa desde la perspectiva de la psicología forense. Su mente compleja y sus crímenes meticulosos desafían la comprensión convencional de la psique humana. Al mismo tiempo que Jack el Destripador aterrorizaba a Londres, Holmes cometía sus crímenes en Chicago. Aunque algunos los han relacionado, sus métodos y víctimas difieren. Holmes no fue Jack, pero ambos dejaron una marca indeleble en la historia criminal. La captura de H.H. Holmes en 1894 marcó el fin de su reinado de terror. Aunque inicialmente arrestado por cargos de fraude, la investigación policial pronto revelaría la verdadera extensión de sus crímenes de asesinato. Fue juzgado, condenado y finalmente ahorcado el 7 de mayo de 1896, poniendo fin a la vida de uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia. El inspector de policía encargado de esta investigación, John Fitzpatrick, no quería recordarlo. Tenía la esperanza de que con la ejecución las pesadillas que él tenía, después de ver todo lo que hizo, las pesadillas desaparecieran. También había pasado por lo mismo cuando el Castillo de la Muerte ardió hasta los cimientos el año anterior, pero las pesadillas continuaron. Lo único que era capaz de recordar fueron las últimas palabras de Holmes: nací con el diablo dentro de mí, nací con el maligno sentado junto a la cama que me dio llegar al mundo, y ha estado a mi lado desde ese momento. Durante su tiempo bajo custodia, Holmes proporcionó numerosas versiones a la policía, llegando a admitir haber asesinado a 27 personas, aunque se le atribuyen oficialmente 14 asesinatos comprobados, incluyendo a su socio comercial y cómplice Benjamin Pitezel. Fue condenado y sentenciado a muerte por un solo asesinato. Se cree que también mató a 3 de los hijos de Pitezel, así como a 3 amantes, al hijo de una de ellas y a la hermana de otra. Su propensión a mentir dificultaba que los investigadores determinaran la verdad basándose en sus declaraciones. Por ejemplo, afirmó que el Dr. Robert Leacock, compañero de clase de su escuela de medicina, fue una de sus primeras víctimas en 1886, a quien mató por dinero de un seguro, aunque Leacock murió en octubre de 1889 en Watford, Ontario, Canadá. Desde la década de 1990, Holmes se ha descrito a menudo como un asesino en serie. El impacto de los crímenes de Holmes en las familias y comunidades de sus víctimas fue devastador y perdurable. Muchos de los desaparecidos nunca fueron encontrados, dejando a sus seres queridos en un estado de angustia y desesperación interminable. La sensación de seguridad y confianza en la sociedad se vio gravemente socavada por la revelación de la verdadera extensión de los horrores cometidos por este monstruo. Las víctimas de Holmes representan la verdadera tragedia detrás de su legado de terror, desde mujeres jóvenes en busca de una vida mejor hasta hombres inocentes atrapados en su telaraña de engaño. Todos y todas fueron arrastrados hacia un abismo de sufrimiento y desesperación por este depredador insaciable. Su memoria perdura como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida humana y la capacidad del mal para corromper incluso a los más inocentes. Holmes sigue siendo un recordatorio sombrío de la capacidad del ser humano para el mal absoluto. Su vida y crímenes han sido objetos de estudio y especulación durante más de un siglo, destacando la necesidad de un mayor entendimiento de la psicopatía y los crímenes en serie en la sociedad contemporánea. A través del análisis de su historia podemos aprender lecciones importantes sobre la naturaleza humana y la importancia de la vigilancia y el escrutinio de la prevención de futuros horrores similares. Te preguntarás, ¿qué fue lo que pasó con el castillo, con el hotel? Bueno, pues, como se mencionó, se incendió o lo incendiaron en 1895, pero no se derrumbó. Siguió en pie en distintos estados de uso y abandono hasta su demolición en 1938. En la actualidad, en el solar donde estaba se levanta una oficina postal y no tiene nada de siniestro. Aunque algunas personas dicen que se pueden escuchar o ver ciertas apariciones y que el lugar mantiene un ambiente pesado, un ambiente sombrío. H.H. Holmes, el notorio asesino en serie, ha sido objeto de varias adaptaciones televisivas. Si tienes interés en más información de este personaje, pues una de las opciones que tienes es el documental H.H. Holmes Original Evil, el que explora la vida y crímenes de este personaje.
otro documental también, H.H. Holmes, el primer asesino en serie de América. Este documental profundiza en la historia de Holmes y su legado criminal. Por lo contrario, si tu interés es la lectura, existen de igual forma varios libros basados en este personaje. H.H. Holmes, The True History of the White City Devil, por Adam Seltzer, que este libro es la primera biografía completa que sigue la vida de Holmes. Utiliza cientos de fuentes bibliográficas que nunca se habían mostrado anteriormente, que nunca se habían estudiado, como cartas, artículos, documentos legales y registros archivados desde hace más de 100 años. Desentraña no solo la verdadera historia de Holmes, sino también cómo evolucionó esta leyenda. Proporciona nuevas perspectivas sobre la vida del asesino y su trasfondo. De igual forma existe una versión actualizada de este mismo autor también, que incluye un nuevo epílogo discutiendo la exhumación de los restos de Holmes en el programa de televisión American Reaper. Hay otro libro, El diario en la ciudad blanca, por Erik Larson. A este libro se le iba a hacer una adaptación cinematográfica, sin embargo fue cancelada el año pasado. Esta película iba a ser protagonizada por Keanu Reeves y por Leonardo DiCaprio. Además, hay un videojuego que salió el 19 de noviembre de 2022 basado en este personaje, H.H. Holmes. Y la saga de videojuegos de Dark Pictures, llamado The Devil in Me, sacó un videojuego en donde un grupo de amigos va a una atracción basado en el hotel de Holmes. Sin embargo, se dan cuenta que no es solamente una atracción. Además, puedes encontrar diversos juegos de mesa basados en el hotel, y en diferentes partes del mundo puedes encontrar escape rooms que cuentan la historia de H.H. Holmes. A pesar de que H.H. Holmes fue ejecutado en 1896, su leyenda perdura. Su historia nos recuerda que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa encantadora. Si te ha gustado este caso y este relato y esta sección, no olvides suscribirte y darle like al video y compartirlo con quien tú quieras. Si tienes alguna propuesta o algún personaje que quieras que narre o que investigue, ponlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima. Bye.